Hola, yo soy Geraldine Uzcategui y con mis compañeros hablaremos un poco del proceso de respiración y ventilación. Antes debemos definir la diferencia entre estos dos procesos. La ventilación y la respiración son dos procesos diferentes aunque están estrechamente relacionados en el funcionamiento del sistema respiratorio. La ventilación es el movimiento mecánico del aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Incluye los procesos de inspiración, que es la entrada de aire a los pulmones, y la expiración, que es la salida del aire hacia el exterior. Este proceso depende de los intercambios en las presiones dentro de la caja torácica generados por la acción de los músculos respiratorios y el diafragma. Mientras tanto, la respiración es el intercambio de gases que ocurre en dos niveles. La respiración externa, que se refiere al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos pulmonares y la sangre capilar, y por otro lado la respiración interna, que ocurre en los tejidos, donde el oxígeno se utiliza en las mitocondrias para producir energía mediante el proceso de respiración celular, generando CO2 como producto de desecho. En resumen, la ventilación mueve el aire, mientras que la respiración utiliza ese aire para el intercambio y consumo de gases necesarios para la vida celular. Ahora sí podemos comenzar con la explicación de cómo respira el ser humano, es decir, el proceso de respiración. La respiración es controlada por el centro respiratorio, localizado en el bulbo raquídeo y la protuberancia dentro del tronco encefálico. Este centro genera impulsos nerviosos mediante grupos de neuronas especializadas que regulan los ciclos de inspiración y expiración. Dichos impulsos son transmitidos principalmente a través de los nervios frénicos hacia el diafragma y los músculos intercostales. Cuando estos estímulos nerviosos llegan a su destino, provocan la contracción del diafragma que desciende y de los músculos intercostales externos que expanden la caja torácica. Esta expansión aumenta el volumen torácico, disminuyendo la presión intrapulmonar, lo cual permite que el aire entre en los pulmones durante la inspiración. Posteriormente, cuando los impulsos cesan, el diafragma y los músculos intercostales se relajan, reduciendo el volumen torácico y aumentando la presión intrapulmonar para expulsar el aire durante la expiración. De manera sincronizada, el centro respiratorio ajusta los patrones de respiración según las necesidades del cuerpo, como en ejercicio físico o en estados de reposo, integrando señales químicas provenientes de niveles de oxígeno, CO2 y pH en la sangre. Este control nervioso asegura un intercambio eficiente de gases y el transporte de oxígeno necesario para la respiración celular en las mitocondrias, donde se produce energía en forma de ATP. Así, el CO2 generado como desecho retorna a los pulmones para ser finalmente eliminado del cuerpo. Mi nombre es Héctor Miclena y yo les vengo a hablar sobre el proceso que ocurre en los alvéolos pulmonares durante la respiración externa y respiración interna. Proceso de la respiración externa. La respiración externa se refiere al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos pulmonares y la sangre capilar. Llegada de aire a los alvéolos. Durante la inspiración, el aire rico en oxígeno llega a los alvéolos pulmonares, donde la presión parcial de oxígeno es aproximadamente de 100 miligramos de mercurio. Este aire también contiene dióxido de carbono, pero en menor concentración, con una presión parcial de dióxido de carbono de aproximadamente 40 miligramos de mercurio. Intercambio de oxígeno. En la sangre venosa que llega a los capilares pulmonares, la presión parcial de oxígeno es de alrededor 40 miligramos de mercurio, significativamente menor que la presión en los alvéolos, que es de 100 miligramos de mercurio. Según la ley de Dalton, esta diferencia de presiones parciales crea un gradiente de presión que permite que el oxígeno difunda desde los alvéolos hacia la sangre. Como cuarto paso tenemos la eliminación del dióxido de carbono. En la sangre venosa, la presión parcial de dióxido de carbono es mayor a aproximadamente 45 miligramos, mientras que en los alvéolos es menor a 40 miligramos de mercurio. Este gradiente de presión, explicado también por la ley de Dalton, facilita la difusión de dióxido de carbono desde la sangre hacia los alvéolos para ser exhalado. Factores que optimizan el intercambio gaseoso. Según la ley de Fick, la eficiencia del intercambio gaseoso depende de varias cosas. Primero, la diferencia de presiones parciales. La gran diferencia entre las presiones de dióxido de carbono y de oxígeno en los alvéolos y la sangre es un factor crucial. Segundo, el área de superficie de la membrana alveolo-capilar. Los pulmones cuentan con millones de alvéolos, lo que proporciona una superficie amplia para el intercambio. Tercero, el grosor de la membrana alveolo-capilar.
es extremadamente delgada, lo que facilita la difusión rápida de los gases. Y como último tenemos la solubilidad de los gases. El dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno, por lo que se difunde más fácilmente. En resumen, tenemos que la ley de Dalton explica cómo las diferencias de expresiones parciales entre los alvéolos y la sangre impulsan la difusión de gases, es decir, el oxígeno hacia la sangre y el dióxido de carbono hacia los alvéolos. Y como último, la ley de Fick detalla los factores que influyen en la velocidad y eficiencia de este intercambio gaseoso, como el gradiente de presiones, el área y el grosor de la membrana y la solubilidad de los gases. Ok, continuando con el proceso de la respiración, vendríamos con la parte de la respiración interna. En la respiración interna ocurren tres sucesos principales: el intercambio de oxígeno, el intercambio de dióxido de carbono y el proceso de utilización de oxígeno, lo que vendría siendo la respiración celular. Primeramente, en el intercambio de oxígeno, se ocurre en el momento en el que la sangre arterial llega hasta los tejidos. Una sangre arterial que llega con una porcentaje parcial de oxígeno, una presión parcial de oxígeno entre 95 a 105 milímetros de mercurio, llegando a los tejidos donde la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Entonces, por esa diferencia de presión se genera un gradiente mediante el cual el oxígeno pasa desde donde hay mayor presión hasta donde hay menor presión. Por ende, desde la sangre arterial hasta los tejidos, para luego llegar a la célula, llegar a la mitocondria y ser utilizado en la respiración celular. Por contrario, en el otro proceso que ocurre acá, sería el intercambio de dióxido de carbono. El dióxido de carbono hay mayor presión parcial de dióxido de carbono en los tejidos. Esto debido a que el dióxido de carbono es desechado por la respiración celular y se almacena en los tejidos. Pero cuando la sangre venosa pasa por ese tejido, la sangre venosa, a diferencia de la arterial, la sangre venosa tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Entonces, como hay 45 milímetros de mercurio en los tejidos, está el gradiente de presión que genera que el dióxido de carbono se difunda desde los tejidos hasta la sangre venosa, donde luego va a ser desechado por los pulmones. Llega hasta los pulmones, donde va a ser desechado. Y el otro proceso que ocurre acá sería la utilización de oxígeno o la respiración celular. Este es un proceso, cuando el oxígeno llega a la célula, este llega a la parte de la mitocondria. La célula utiliza el oxígeno y el dióxido de carbono, el oxígeno y la glucosa para el proceso de respiración celular, que es prácticamente convertir oxígeno y glucosa en adenosíntrifosfato o ATP. Esto ocurre mediante los procesos de glucólisis y el proceso de ciclo de Krebs, que permiten desarmar estas moléculas de oxígeno y de glucosa y convertirlas en adenosíntrifosfato, el cual es una molécula, o es como por decir energía para la célula. Es lo que le va a permitir a las células multiplicarse, les va a permitir crecer y les va a permitir sobrevivir en el organismo, lo que nos va a permitir también a nosotros seguir con el proceso de respiración. Debido a que por este proceso de respiración celular ocurre como ese nivel que permite que los niveles de presión de oxígeno se mantengan donde están y los niveles de presión de dióxido de carbono también estén donde están. Debido a que la respiración celular utiliza oxígeno para disminuir la presión de oxígeno y desecha dióxido de carbono para aumentar la presión de dióxido de carbono en los tejidos. De manera de que cuando llegue la sangre arterial y la sangre venosa, ocurre el gradiente de presión que permite este proceso de la respiración. Gracias.